así que voy a... Después viene este otro uso de líneas, que son flechas con líneas más gruesas, y estas se usan para representar un corte, ¿ya? Entonces, este corte, esta línea de corte, por ejemplo, en la parte de arriba se usa de esta forma, ¿ya? Con lo cual uno puede representar una figura, digamos, de esta manera, y con eso poder, poder dibujarla. Entonces, cuando se representa el corte, normalmente esta pieza se vería así. Vamos a ver si me resulta, ¿eh? Esta pieza debería verse así en corte. Esto debería verse así. Entonces, al mirarla con el corte, aquí yo tengo el corte AA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Aquí yo veo una pieza al medio. Aquí voy a dibujar el eje este. Ahí va el eje. Entonces, y esta pieza tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que va aquí, otra dimensión que va acá, y aquí arriba lleva un pequeño chaflán, digamos. ¿Sí? Aquí eso unido ahí. Entonces, una forma, y la otra forma es que aquí yo tengo una pieza y la uno, ¿ya? Entonces, ay, carajo, aquí está mejor, ¿no? Un poquito más grande aquí, entonces aquí sea un poquito más grande. Ah, no, no, la voy a rebajar mejor, no. Entonces, Mm. ¿Quién dibujó la línea amarilla esa? No me haga bullying, ¿no? Entonces ahí tenemos la pieza, está el contorno, y lo que se dibuja ahora es ¿cómo se llama? Ah, y aquí va un corte, esa línea va en corte ahí, para mostrar que hay un corte ahí. Entonces, vamos a colocar esta pieza. Cosa. Entonces, ahora verás que está lista la pieza. Esa pieza de al medio, aquí tengo otra lista, que es el corte, ¿no? Y después que está hecho eso, vamos a nosotros a proceder a achurarlo, digamos. No me pongas líneas extras, por favor. Entonces, esta pieza aquí va achurada porque es corte. Todo lo que es achurado va con corte, va con línea de achurado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros achuramos todo esto. Y esta parte también va achurada, que hasta aquí no va achurada. ¿Y por qué va hasta aquí no va achurada? Porque esta pieza, digamos, pasa por la mitad, pues entonces yo veo esa parte, la veo, igual que el orificio también lo veo. ¿Ya? Entonces esta pieza quedaría acotada en el corte, que se vería de esta forma, digamos, el corte AA se vería así, sería el corte AA, visto en corte. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya.
Bueno, entonces ahora vamos a borrar estas líneas auxiliares. Voy a borrar aquí. Las líneas visibles, que son más gruesas, esa línea visible es la que marca el entorno. Ahí tenemos una figura isométrica con todas sus vistas, digamos, según el código ASA. Y con eso, con las líneas gruesas, se representan todos los contornos de la figura. ¿Ya? Al tener los contornos con línea gruesa, entonces uno cuando hace un dibujo elimina todas las líneas auxiliares y le coloca la línea gruesa, digamos, de esa manera. ¿Ya? Y es una línea visible que es para indicar todos los bordes visibles de un objeto y tiene que contrastar con las demás líneas que están en el dibujo. ¿Ya? Después tenemos las líneas de sección, que es el achurado que yo les decía. Las líneas de sección se usan para indicar la superficie en la vista de una sección eh, que ha sido cortada o de una sección que se imagina ha sido cortada a lo largo de la línea de plano de corte. ¿Ya? Entonces aquí aparece una figura sólida que tiene un orificio al medio y el corte indica que fue cortada y esto nos genera, ¿no es cierto?, a nosotros nos genera, ¿cómo se llama?, el uso de las líneas delgadas de paralelo, que es el achurado. Ese achurado, digamos, es el que se usa habitualmente, se puede usar tanto hacia orientación hacia la derecha, hacia la izquierda, eh, y los achurados cambian, pueden ser de distintos colores incluso, y también pueden ser, tienen distintas formas. Yo he visto achurados de varias formas distintas, por ejemplo, de este tipo, ¿ya? A ver si tenemos algo como... O sea, profesor, para el achurado no hay una forma fija. Ya, normalmente son a 45 grados, ya 45 grados pueden ser así con esta inclinación o pueden ser con esta otra inclinación, ¿ya? Eh, ahora, cuando el achurado es uno solo, es muy sencillo porque se ve como en la figura, pero cuando hay varios achurados, entonces hay que empezar a combinar los achurados, ya sea en la dirección distinta. Otras veces hay que poner, por ejemplo, un achurado, hay que poner a veces dos líneas juntas y después dos líneas juntas más, ¿ya? Para ir diferenciando los distintos tipos de achurado, ¿ya? Porque cuando hay piezas metálicas que de repente tienen varios componentes, entonces para ir diferenciando un componente de otro componente, los achurados se hacen con distinta inclinación, a veces los achurados se hacen más finitos, más juntos unos con otros, ¿ya? Entonces, varias combinaciones, o sea, la separación de los achurados puede ser más grueso, más separado, menos separado, con doble línea o con triple línea, depende de cuántos achurados hay en la figura, digamos. ¿Ya? Pero esa es la forma de hacer una figura en corte. Cuando se hace un corte, se hace el corte, le deja todas las piezas o los elementos que están, ¿cómo se llama?, complicados ahí, los dibuja como aparece el cilindro del medio, y después el achurado puede ser a la izquierda, a la derecha, ¿no es cierto? Puede ser un achurado apretado o un achurado más espaciado, etcétera, etcétera. Normalmente cuando las piezas son muy grandes, los achurados se hacen más espaciados y cuando las piezas son más pequeñas, se hacen achurados más apretados. O se usan estos achurados de doble línea o triple línea que también ayudan a diferenciar. ¿Bien? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a la otra. Acá tenemos otra vista donde
se colocan las líneas de plano de la vista, digamos, ¿ya? La línea de plano de la vista se usa para indicar la dirección de la mirada cuando se usa una vista parcial. O sea, cuando hay una pieza que tiene una cierta forma, entonces ahí uno puede especificar dónde está mirando uno la figura, digamos. Por eso que se usan estas líneas gruesas para indicar hacia dónde se está mirando la figura, ¿ya? Para eso sirve esta línea de plano de la vista. Acá aparece lo que se llama la línea fantasma. La línea fantasma se usa en algunas ocasiones para mostrar, digamos, piezas que se mueven, ¿ya? Por ejemplo, acá en la figura, aquí tenemos una línea fantasma. La pieza aquí está achurada completa, ¿ya? Aquí esta pieza aparece achurada completa, ¿ya? Y después la misma pieza se gira, se dibuja girada hacia la derecha, en este caso, un ángulo, un cierto ángulo, ¿ya? En la misma pieza, ¿ya? Pero con una cierta cantidad de ángulo. Vamos a poner que sean 30 grados hacia la derecha, ¿ya? Y esa pieza se dibuja exactamente igual, pero se dibuja completa, de tipo... ah, Entonces, esto permite, digamos, mostrar mecanismos o sistemas que tienen y se mueven. Entonces, un mecanismo que se mueve o sistemas que cambian de posición se pueden dibujar de esta manera para poder mostrar hasta dónde puede llegar, ¿ya? Incluso hay dibujos en los cuales aparecen líneas fantasmas, varias líneas fantasmas. Por ejemplo, si el sistema tiene varios calzos, entonces tenemos un eje en esta dirección. Puedo colocar el eje en esta otra dirección, o en esta otra dirección, o en esta otra dirección, digamos. Entonces puedo hacer este mismo dibujo, lo puedo replicar para cada una de las direcciones, y cada una de esas direcciones representa a lo mejor la posición, por ejemplo, de una palanca de aceleración, de un botón, ¿no es cierto? Se va usando de esa manera. Entonces, se dibuja la pieza normal y después se dibuja la pieza, ¿cómo se llama?, en las diferentes posiciones. Y para eso se usan esas líneas segmentadas, ¿ya? Entonces, las líneas imaginarias se usan para indicar distintas posiciones de una pieza en movimiento. Básicamente son para piezas en movimiento, ¿ya? Posiciones sucesivas de una pieza en movimiento, posiciones sucesivas de piezas relacionadas y detalles repetitivos se van, se pueden dibujar con estas líneas fantasma, ¿ya? Este es otro de los tantos trucos que usan los dibujantes. Claro que hoy en día con la tecnología 3D, muchas veces, y con la animación y ya todas esas cuestiones, muchas veces estas piezas hoy día se pueden dibujar en tres dimensiones y después hay otras herramientas en las cuales se le puede dar movimiento y se puede ver la pieza en movimiento, ¿ya? Pero para tomar medidas es difícil, así que ahí hay que recurrir al papel para poder tomar medidas, digamos. Bueno, acá tenemos entonces líneas punteadas, líneas delgadas o puntos pequeños. Ya, todas estas se muestran para indicar procesos de punteado o procesos de encuadernación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la línea, en el caso este de la figura a la derecha, en el caso de la figura a la derecha aquí, en la parte inferior yo tengo una línea de puntitos y se puede marcar como línea de puntito porque ahí estoy haciendo ¿cómo se llama? Un cosido, por ejemplo, con hilo o lo que sea, muy fino. Y el más grande puede ser que se produzca un cosido de un hilo que tenga una mayor distancia, o puede ser un cosido a mano, qué sé yo.
Entonces, estas son formas de ir representando algún tipo de costura ¿cómo se llama? Un sistema segmentado para ir mostrando los distintos tipos de costuras. Para eso, por supuesto, aparte del dibujo, hay que colocar en la parte inferior ahí una nota que diga que esta línea punteada representa costuras cuya distancia entre orificio y orificio es tanto, y la más grande puede ser que es una línea que representa una costura que tiene intervalos mayores. ¿Ya? Así que son las formas de poder graficar eso. ¿Ya? Bueno, acá esto que estamos aquí ya lo vimos. Si ustedes se fijan, me podrían indicar en qué código está dibujado las tres vistas. ¿Alguien me puede decir en qué código están? ¿Código DIN? A ver, ¿por qué dice que es código DIN? ¿Ah? ¿Por qué es Código código DIN. DIN? Si la vista es acá, en esa dirección, si en esa dirección, porque esta sería esta pieza de aquí sería la elevación principal. Entonces, si yo la giro, normalmente si yo la quiero girar hacia la derecha, esta pieza que está aquí debería quedar al revés para que sea DIN. Si fuera DIN, esta pieza tendría que quedar así más o menos. ¿Ya? Para que sea DIN tiene que quedar así. Esto hacia la derecha y esto hacia abajo. Entonces, o esta hacia abajo, y aquí podría venir la planta en este sector. ¿Ve? Planta. Pues la línea del centro, ¿no es cierto? Y después vienen los orificios estos. Aquí vienen los bordes exteriores, que serían estos cachitos de aquí. Y después viene el orificio interior, este sería aquí, sería aquí segmentado esto, ¿ya? Que representa el orificio adentro. Y después tengo que dibujarle la parte esta de aquí adentro, digamos, que esta parte de aquí. Y aquí viene la parte curva esta. La parte curva y tenía que borrarle esa otra, digamos. Entonces ahí uso el borrador y la borro. Pero borro todo. Entonces tengo que restituir eso para ahí muy bien, esto. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a usar la línea curva aquí. Ahí vendría esa y aquí vendría esta otra. Entonces ahí quedaría más o menos así la figura, para que sea DIN. ¿Ya?
para que sea DIN, tendría que ser así. Y entonces esa vista, esta es la planta, ¿no es cierto? Esa es la planta, la elevación, esta sería una vista lateral y esta sería la planta, digamos, visto de arriba, para que sea DIN. Esto estaría entonces, según yo, esto estaría en el código ASA, esto estaría en ASA, ¿ya? ASA, o puede ser también le llaman el ISO-E, también le llaman el ISO-E. ¿Y por qué le llaman ISO-E? ¿Mm? ¿Por qué le llaman ISO-E? Le llaman el ISO-E porque es de Europa, ¿ya? Es un estándar, es un sistema estándar de Europa que lo sacaron del DIN, que es alemán, digamos. Y el ISO-A es el código ASA, eh, que es el que lo sacan de América, digamos. El ISO-A significa ISO de América, ¿ya? Bueno, eso sería entonces respecto a algunas normas, digamos, de dibujo eh, eh, que ya estamos viendo. Entonces ahora vamos a entrar a otra etapa que tiene que ver con las escalas. Entonces, la escala, tal como está representado esto acá, las escalas este, representan la forma en que yo voy a hacer un dibujo en un plano, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que tener presente cuando se hace un dibujo técnico es eh, en qué papel voy a hacer el dibujo. Entonces, hay varios tipos de papeles con los cuales se puede hacer un dibujo. Por ejemplo, se puede hacer en una hoja tamaño carta, se puede hacer en una hoja tamaño oficio, se puede hacer en una hoja tamaño A4, o se puede hacer en un plotter en una hoja grande, digamos, esta hoja que tiene como 1 metro de ancho y un rollo infinito, digamos. Entonces, dependiendo de dónde usted vaya a hacer la impresión, es la escala que va a utilizar para imprimir. ¿Por qué? Porque si usted dice que este plano va a tener una escala de 1:20, entonces el plano o el dibujo que usted hace tiene que realmente corresponder a 1:20. ¿Por qué? Porque ese plano, una vez que usted lo imprime, ya no lo puede modificar, ¿ya? ¿Cómo se llama? Las referencias que deja ese plano o las medidas que trae ese plano son las que se usan después para usar el escalímetro, y leyendo el escalímetro uno puede traducir cualquier medida de ese plano a una escala mayor o una escala menor dependiendo de las necesidades que tenga, ¿ya? Entonces el tema de la escala, si bien es cierto, dice yo voy a hacer una escala natural, qué sé yo, o reducida o ampliada, pero también está condicionado al papel, o sea, al papel que yo voy a imprimir el documento, ¿ya? Entonces son dos aspectos. Uno, en la escala con que yo voy a representar el dibujo en mi computadora, por ejemplo, y después cómo imprimo ese documento para que salga con esa escala precisa, digamos. O sea, que salga, si yo digo ya está en una escala 1:5, bueno, que al imprimir yo tenga una escala 1:5. Ese es un tema de ajuste que hay que ser muy cuidadoso para que la medida no salga con problemas, ¿ya? Así es que ese es un tema importante. Y también importa mucho el tema del tamaño del papel. ¿Qué papel voy a usar? Y ese tamaño de papel hay que buscarlo en los computadores, que sé yo, cuál es el tamaño de papel que voy a usar, carta, cuatro, legal, ¿cómo se llama? U otra medida que a usted le acomode, ¿ya? Entonces, y también el tamaño del papel a ser impreso va a depender mucho de la impresora o del plotter. Si la impresora es una impresora grande y tiene opción de colocarle hojas A3, por ejemplo, son más grandes, bueno, usemos la impresora. Pero si la impresora solamente va a imprimir cosas chiquitas, la más grande va a ser una hoja tamaño oficio,
ese tipo de impresora no sirve mucho para el desarrollo, porque cuando uno lo va a imprimir y la impresora no tiene esa escala, se complica todo el tema. Y se lo imprime y uno lo ajusta así al bruto, entonces la escala no le va a salir real. ¿Ya? Entonces, hacer un plano a escala es una cosa y la otra es imprimir ese plano a la misma escala que lo hizo. ¿Ya? Yo le hago esos comentarios porque uno muchas veces se encuentra con cosas que no cuadran bien. ¿Ya? Si el plano no fue dibujado como corresponde, entonces, con las medidas que corresponden, entonces cuando usted lo ve en el computador se ve re bien, pero cuando lo imprime, abajo dice escala 1 a 200, por ejemplo, y sucede que cuando lo imprime le quedó una escala de 1 a 250, y ya no sirve ya. ¿Ya? Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener presentes. Bueno, las escalas se pueden, ¿cómo se llama?, dividir básicamente en tres tipos de escala: la escala natural, la escala reducida y la escala aumentada. La escala natural es obviamente, la escala natural es cuando el objeto es 1 a 1, o sea, yo tomo un objeto cierto tamaño y lo dibujo exactamente de las mismas dimensiones que lo estoy viendo. O sea, el objeto mide 10 centímetros, yo lo mido y en el papel yo lo escribo y lo dibujo de 10 centímetros. Eso es una escala natural, escala 1 a 1, que le llaman. ¿Ya? Eso se puede hacer si y solo si la pieza que voy a dibujar se puede dibujar de esa manera. ¿Ya? Ahora, si la escala es reducida, entonces la escala, y la escala reducida es cuando el objeto que se desea dibujar es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, un barco, por ejemplo, un barco que tiene 100 metros de eslora, si yo lo quiero dibujar a escala 1 a 1, tendría que tener un tremendo papel para poder dibujar los 100 metros del barco. Entonces, es poco práctico hacer un plano de 100 metros de largo para meter un barco de 100 metros de eslora. Entonces, lo que se hace ahí, se usa una escala reducida, y ese barco que mide 200 metros, lo tengo que reducir la escala hasta que me entre en el papel que yo lo voy a dibujar. Si voy a dibujarlo en un plano, y el plano tiene 1 metro, por ejemplo, por 1 metro, entonces tendría que ser una escala donde yo pueda meter ese barco en esa escala. ¿Ya? Puede ser una escala 1 a 150, por ejemplo, y el barco entra en ese plano. Si ese barco de 200 metros, de 100 metros, lo quiero meter en una hoja tamaño carta, lo más probable es que tenga que ser una escala de 1 a 300, 1 a 400. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Espérate. Bueno, como le explicaba yo, entonces el tema del papel es un tema sumamente importante porque define exactamente, o define más o menos, cuál va a ser la aproximación de la escala que vamos a tener que utilizar ¿cómo se llama? Para dibujar, para meter en ese papel la pieza o el buque o lo que yo quiera dibujar. ¿Ya? Entonces las piezas grandes hay que reducir la escala. Las piezas que no son tan grandes se pueden manejar a escala natural, y cuando tengo piezas muy pequeñas, cuando tengo piezas muy pequeñas, entonces hay que utilizar una escala aumentada. Si yo voy a dibujar, por ejemplo, un tornillo de un reloj, ¿no es cierto? Los tornillos de reloj son muy pequeños, entonces
dibujarlo con detalle en escala 1 a 1 es muy difícil, ¿ya? Porque a veces el mismo espesor de la punta del lápiz, a veces el espesor de la punta del lápiz es tan grueso como el tamaño del tornillo. Entonces, en ese caso, hay que usar una escala aumentada, ¿ya? Por ejemplo, en una escala aumentada significa que 2 centímetros de un dibujo representan 1 centímetro, por ejemplo, del objeto, y en las escalas reducidas significa que 1 centímetro del dibujo representan 2 centímetros del objeto, ¿ya? O 1 centímetro, si cuando es 1 a 400, por ejemplo, significa que 1 centímetro del dibujo representan 400 centímetros en el objeto real, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de escala que se usan habitualmente. Una de estas tres escalas es la que se usa habitualmente para cualquier dibujo, digamos. Y eso también está asociado, como le explicaba yo, al tamaño del papel y también está asociado al tamaño de la impresora que yo voy a usar, si en caso que tenga que hacer un dibujo en el computador. O si no, si lo hago en papel, bueno, el papel me va a decir a mí inmediatamente de qué tamaño tiene que ser, ¿ya? Entonces el tema de la escala es sumamente importante cuando uno va a realizar un dibujo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser. Pues yo tengo un barco que tiene 30 metros, ¿ya? Este barco tiene 30 metros y yo tengo que meter ese barco lo tengo que meter en un papel, ¿ya? Y quiero que el barco no tenga más allá de 8 centímetros de longitud, ¿ya? Entonces, los 30 metros se transforman en 3000 centímetros. Y los 8 centímetros se eliminan los centímetros y me queda 375, que es la división entre 3000 y 8, me queda 375. O sea, la escala es 1:375. ¿Qué significa eso? Que 1 centímetro del dibujo equivale a 375 centímetros en el barco real, digamos, ¿ya? Esa es la forma de escalar un tema. Entonces, ahora en el caso de los dibujos de un tornillo de joyería, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el tornillo este tiene 3,6 milímetros, imagínense, 3,6 milímetros el largo del tornillo, es chiquitito, digamos, ¿ya? Y lo quiero dibujar en 9 centímetros. Entonces, ahí tengo que dividir yo los 9 centímetros los transformo en milímetros, me quedan 90 milímetros y el tamaño real es 3,6 milímetros, entonces divido ahí 90 por 3,6 me da 25 y la escala en este caso, como es una escala que estoy aumentando, serían 25 es a 1, ¿ya? O sea, 25 milímetros reales equivalen perdón, 25 milímetros en el papel equivalen a 1 milímetro en la realidad, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, qué bueno. Bueno, entonces estas son así se trabaja el tema del escalamiento, digamos, ¿ya? Para que ustedes lo vayan teniendo presente. Después, el tema de las cotas. Las cotas en un dibujo mecánico existen tres reglas básicas que deben tomarse en cuenta para la cotación de un dibujo. La primera consiste en distribuir siempre que sea posible todas las cotas entre las diferentes vistas de la pieza. Un ejemplo esquemático se observa en esta figura, donde ahí aparecen todas las cuotas tomadas. De hecho, aquí faltan algunas cuotas. Este plano está incompleto, así que lo vamos a completar para que ustedes lo vean completo, digamos. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta la vamos a poner o sea, aquí falta esta línea, esa línea no está, esta línea no está, ¿ya? Aquí tenemos otra línea, tampoco sale esta distancia que está aquí, entonces aquí deberíamos colocar una otra cota, en este punto deberíamos colocar otra cota ahí, para que la figura quede completa, ¿cierto?
y ahí queda completa. Y aquí también, eh, entonces sale esta distancia, que sería la distancia A, la distancia A, esta sería la distancia B, esta sería la distancia C, esta sería la distancia D, esta sería la distancia B, que no la había marcado yo. ¿Ya? Entonces, aquí sumando A, B, C y D, podemos obtener el largo total de la pieza con esta distancia que está aquí, con esta distancia F. Nosotros tenemos el diámetro de la pieza, ¿ya? Y después tenemos que sacar los otros, los diámetros pequeños. El diámetro de esta pieza que está aquí está dada por esta pieza. Esta sería G, la pieza G, y esta sería la pieza I, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa distancia, esa otra distancia, que es la misma de acá, y esta F que está acá. Entonces aquí lo único que a lo mejor faltaría graficar sería esta distancia que está aquí para saber, eh, puede que coincida con esa, y no se vea, digamos. Y esta que está aquí puede que coincida con esa, a lo mejor no se ve. Pero esas son las formas de ir graficando y colocándole notaciones a este tema. Y a este dibujo que está aquí a la derecha le faltó la línea de centro, porque esto va con línea de centro aquí. ¿Ya? Esto va así con línea de centro. Así es la forma de dibujar esta cuestión. ¿Ya? Entonces, bueno, son las distintas formas de dibujar estas piezas, digamos, cuando se está haciendo un dibujo, ¿no? Esquemático. Acá tenemos otra figura, una figura ya bastante más sencilla. En esta figura nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, que las cotas, siempre que se colocan cotas, las cotas tienen que ponerse, las más pequeñas van adentro y las más grandes van quedando hacia afuera, tal como está mostrado en la figura, porque esa es la manera correcta de ir acotando un dibujo. Más chico adelante y lo más grande hacia afuera. Si se hace un acotado al revés, no está bien ese acotado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí hay varias formas de colocar cotas. Por ejemplo, en este caso tenemos una pieza que tiene un montón de cotas, ¿ya? Y algunas se sobreponen entre sí. Por ejemplo, la cota de 50, esta cota que está acá, la cota de 50, por ejemplo, que abarca de aquí hasta acá, se monta encima de la cota 59 que va de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces eso ahí habría que buscar la manera de poder hacerlo de otra manera, si es que se puede, si no habría que dejarlo así nomás. Pero ahí se presentan situaciones raras como esta. Aquí está bien, porque tengo 16, tengo 38 y 56. Vamos partiendo de las cotas menores a las mayores. Está bien eso. Esta pieza viene acá de 25, esta va de 12,5 aquí, ¿ya? Entonces, esta es una pieza que va por arriba, por encima, y estas otras son piezas que van por abajo, digamos, ¿ya? Esta pieza está bien complicada de poder dibujarla, sabiendo, bueno, esta es una planta nomás, entonces para tener el dibujo completo habría que, ¿cómo se llama? Tener las otras dos vistas, ¿ya? Ahora aquí en este sistema, aquí tenemos una pieza, digamos, una figura que podemos nosotros, esta pieza la podemos, para empezar, eh, este tiene un sistema de acotación
horizontal o acotación monodireccional, ¿ya? Este sistema de acotación monodireccional es un sistema súper práctico y súper bueno porque a nosotros nos permite, ¿cómo se llama? Eh, Nos permite mirar todos los números de las cuotas de una manera lógica, porque todos los números de las cuotas los veo, ¿cómo se llama? Como corresponden, de forma normal. Entonces, si estuviera acotado de otra manera, tendría que estar doblando la cabeza, digamos, ¿ya? Para poder identificar todos los valores, pero en cambio con este sistema, que es el sistema monodireccional, yo puedo ver todas las cuotas, digamos, y las puedo leer en forma bastante bien, digamos, sin que me termine con una tortícolis ahí girando la cabeza a izquierda o derecha, como en algunos otros dibujos, ¿ya? Entonces, este sistema de acotación es el monodireccional, porque este nos está mostrando a nosotros, nos está mostrando la forma de acotar, digamos, que es una forma de acotar muy sencilla, ¿ya? Donde cada numerito, si ustedes se cuentan ese numerito, este numerito está todo puesto horizontalmente, ¿ya? Para que el observador, como yo, mire esta cosa y se dé cuenta que puede acceder a toda la información, a todos los numeritos, sin necesidad de estar doblándome la cabeza para allá y para acá, qué sé yo, ¿ya? Así es que esa es una forma de poder hacerlo. Esta pieza que está aquí sería interesante que ustedes la pudieran dibujar, ¿ya? La pudieran dibujar, por ejemplo, si nosotros, a ver, ¿cómo la podemos dibujar? Así, así y así. Podríamos dibujarla a esta pieza con esa vista, ¿no es cierto? Con esa vista, nosotros la podemos dibujar según el código DIN, ¿ya? Según el código DIN la podemos dibujar y para que ustedes vayan practicando ahora, así es que les damos unos minutitos para que lo puedan desarrollar antes de seguir con la materia, ¿les parece? Yo, mientras tanto, voy a tratar de hacer algo aquí ¿cómo se llama? Algo aquí en la pantalla. Así que dibujen las tres vistas de ese dibujo en el código DIN, por favor. ¿Ya? Yo voy a dibujarlo acá en la pantalla para que lo vayan viendo. Papel y lápiz, yo plumón y regla. Entonces, aquí yo tengo una lista en ese sentido. Y al tenerla en ese sentido, yo podría dibujarla, voy a dibujar el pequeño que se sabe, ¿no? Dibujar este sistema, aquí lo dibujo así. Sería la lista que yo veo, donde aquí hay unos orificios. Entonces, al tener los orificios, lo que hago yo es achurarlo, o sea, colocarlo con la línea de segmento, que indica de que esa pieza va hacia allá. Y aquí arriba tengo otra estructura grande, ya que es la que va aquí, entonces va el orificio aquí, aquí va el orificio grande, ¿ya? Y después, este edificio grande tiene varias acotaciones, ¿ya? Entonces, al tener varias acotaciones, lo vamos a ir diferenciando unas de otras para que sea más legible. En rojo le voy a poner la línea de eje, y la línea de eje. Ahí va la línea de eje, acá va la línea de eje también. Ahí me indica el centro, ¿ya? Este es el centro del eje. Entonces, aquí nosotros podemos, en este caso, podemos dibujar y esos tres. Estos tres los podemos dibujar, más eso acá. ¿No? Pero ahí esta pieza, este orificio que está aquí, es un orificio que no es perfecto, sino que tiene una pieza ahí. Entonces esto lo vamos a dibujar con la pieza que falta, ¿no? Al medio aquí va una pieza, ¿no?
Porque se activa aquí con esta. Llevar con esa pieza. Le borramos esto. De que arriba van los beneficios pequeños, esto aquí con los beneficios pequeños. Los beneficios pequeños también tienen su línea de centro. Ya, esta aquí. Aquí tiene línea de centro. Línea de centro, los beneficios pequeños. ¿Ya? Y tendría que buscar este de acá también. Aquí también tenemos otro, esta línea del centro que vendría a ser eso, ¿no? Y después tenemos estos otros vídeos que tienen un avellanado. Este dibujo acá tiene un avellanado así, ¿ya? Así, entonces ese avellanado lo dibujamos de esa misma manera en este sistema. Entonces yo dibujo este aquí, está avellanado, pero todo esto avellanado va en línea de segmento. En línea de segmento, ¿ya? Y esto complica bastante la figura, ¿eh? Aquí va la línea de pues ahí tenemos un dibujo bien sui generis, con todas las cosas que tiene, ¿verdad? Si esto lo giro a la derecha, como se hace con el código DIV, tengo dibujo, me va a quedar esta altura, hay que ser un poquito ancho, más o menos, por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Yo tengo estos dos orificios aquí, sí que tengo un orificio aquí, acá tengo otro orificio, pero adentro tiene un orificio más chico, así que va al orificio más pequeño, allá, el orificio más pequeño, ¿ya? Ready. Y The one. ya está en la línea de segmento, ¿no es cierto? Y de ahí, pues estoy viendo esta figura, estoy viendo acá, ¿no? Esta es la lista que estoy dibujando ahora. Y aquí, por supuesto, nuevamente coloco la línea verde, ¿cómo se llama? El orificio grande, va aquí, ¿no es cierto? Ahí va. Después vienen los planos laterales, vienen los orificios de los planos laterales. Es un delgadito esto. ¿Ya? Y después viene el orificio del plano central. ¿Ya? Y después vienen los orificios, estos allanados que se ven acá, que se van a confundir con estos acá. Entonces nos llenamos de orificios. Así que ahí tenemos los otros planos allanados que aparecen por aquí, más o menos. Hay que hacerlo bien a escala, hay que hacerlo bien. Estos, los allenados también aportan con su cuota de, de segmentación, ¿eh? Entonces ahí quedó la pelota con todos los ejes que hay. Esto se puede representar con líneas de eje. Aquí está la línea central de esto. Ahí está la línea central del agujero exterior. Acá está el otro exterior. Y después está el centro de los allanados. Está casi en la ladito, ¿no?
Entonces así se vería esa vista más o menos de ese lado. Y después viene la vista más aclaratoria, que sería, yo puedo bajar este y puedo bajar este otro. Yo voy a bajar este de la izquierda mejor porque es más espacio para dibujar esto. Entonces bajo este, nivel, y este lo miramos de arriba. Mirando de arriba me queda esto sí. Me queda el edificio grande aquí. Me quedan los 4 edificios chicos acá. Y después me quedan los 2 edificios con avellanado aquí, y el otro con avellanado acá. Y aquí me quedan los 2 edificios aquí que traspasan el sistema. ¿Ya? Y después le pongo, por supuesto, las líneas de eje. Las líneas de eje que van aquí. La otra línea de eje acá. Y ahí quedó terminado el dibujo este. Profesor, una consulta. Dígame. eh, en el edificio grande del medio, después tiene los, con la vista de frente, después tiene los orificios pequeños, ¿cierto? Los dos. 4 aquí pequeños y después están todos acá, ¿sí? Ahora, cuando Claro, yo no, esto lo miro de la izquierda hacia la derecha, se me amontona, ¿por qué? Porque tengo este edificio, tengo ese, y tengo las reglas ese, y este con ese no ve que están muy cerca, entonces aquí se amontonan un montón las rayas de ese sistema, digamos, ¿ya? Es una complicación, y normalmente, ahí, ahí es ¿ya? donde habría que hacer las líneas diferentes, digamos así, las segmentadas diferentes, ¿cierto? No, los segmentados son iguales, lo que pasa es que vamos quedando montadas una sobre otra, ¿ya? Para ese caso, a veces, en vez de hacer la pieza con, tanto, con tanta línea, a veces podríamos hacer un corte. Entonces, si hacemos un corte, se ve mucho más claro, digamos, ¿ya? Pero eso lo define ahí ¿cómo se llama? El proyectista, si va a corte o no va a corte en este sistema, ¿ya? Así que ese sería más o menos un esquema de cómo podría quedar, con todas las líneas que se cruzan y se montan unas con otras, digamos. Entonces el dibujo no es complicado, pero sí acá en este sector de arriba se nos juntan un montón de líneas, especialmente cuando se mira de izquierda a derecha, se nos montan todas estas líneas. Se nos monta la línea del hoyo grande, todos los 3 orificios de perno, porque este con ese son los mismos, digamos. Se dibujan una sola vez, pero este y este se dibujan aparte, y estos que están aquí atrás, que más atrás todavía, estos como que quedan medio traslapados entre estas rayas y estas de acá. Entonces, cuando pasa aquí, y uno los mira acá, aparece ese perno y este otro, y entonces se ven muy amontonados. Pero esa es la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, en ese caso, hay que tomar muy bien las medidas para que las rayas queden exactamente como deben quedar, ¿ya? Y esto está hecho según el código DIN. ¿Tomamos nota ya? Sí, déjame llegar acá un ratito y pregunto, ¿vale? ¿Me decían?
Bueno, tomaron nota ya de esto, ¿no? Sí, profe. Ya vale. Bueno, entonces, así que además aparece esto con el sistema monodireccional, que es la forma de cómo se colocan los números, digamos, ¿ya? Es un tema re interesante. Bueno, acá tenemos líneas de referencia. En esto, las líneas de referencia son trazos de una recta corta, fina, que se prolonga de manera exterior a la vista para mostrar y delimitar la distancia medida. No deben tocar la línea de contorno, sino que deben partir aproximadamente a 1,5 milímetros de la misma y extenderse hasta unos 3 milímetros después de la línea de la cota. ¿Ya? Esos son estándares, más o menos, para dibujar. ¿Ya? Y preferentemente deben trazarse en el exterior de las vistas, pero a veces, en algunas ocasiones, es necesario medir, colocarlas interiormente, por cuestiones de espacio o por la forma del dibujo. Cuando los dibujos son muy complejos y tienen muchas piezas, entonces en ese caso las líneas hay que montarlas adentro del dibujo para que se aclare mejor, porque si las pone afuera a veces no se percibe. Entonces, en el siguiente ejemplo, nosotros vamos a ver una figura en 3D, ¿ya? O una isométrica que está también, tiene la nomenclatura, es igual que la anterior, ¿no es cierto? Entonces estas líneas de referencia son todas exteriores y todos los numeritos están verticales para una mejor lectura. Y aquí son tantas las medidas que hay que todas estas medidas ¿cómo se llama? Algunas son externas y otras son internas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, detectar algunas. Aquí tenemos, en el caso de, entonces aquí en este caso, por ejemplo, vamos en la parte de abajo. En la parte de abajo, aquí yo tengo este pedacito que está aquí, este pedacito que está aquí, tiene 40, pongámosle que sean milímetros, ¿ya? Esa es la distancia. Entonces, y aquí, después yo tengo otra distancia, esta distancia que está aquí, que no sé cuánto es, no sale la marca, pero sí sé que esta otra línea de acá también vale 40, ¿ya? Entonces, y la altura que hay aquí, esta altura que está aquí es de 16 y de 16, pero esta línea que falta acá no sé cómo se calcula, así es que, ya, esta línea es como esta que está aquí arriba. Aquí yo tengo una línea de 100 y esta línea de 100 es la misma que tengo acá yo, 100, leyendo el dibujo. Y acá en esta línea aparece un 2 por, ahí sale un 2 por 0, diámetro 30H7. ¿Y qué significa ese 2 por 30, diámetro 30H7? ¿Qué significa eso? Es el diámetro de la broca, ¿o no? Es el diámetro del orificio que está ahí. Claro, el diámetro es de 30, pero aquí aparece una figura que es el H7. ¿Qué es lo que es el H7? A ver, ¿alguien sabe eso, no? Este sería el avellanado, ¿o no? No. Mm, no. Bueno, eso lo vamos a ver después en una clase más futura, pero el H7, para que vamos ya haciendo algunas cosas, este H7 que aparece aquí en esta figura, este H7, aquí aparece un H7, aquí aparece un H8, ¿ya? Estas figuras voy a borrar lo anterior, ¿eh? Ese H7 y H8 son ¿dónde más hay? H7, H8, acá hay un H8, no sé qué es un H8, ¿dónde hay otro número raro ahí?
Entonces, ese H7 y H8, para los que no saben, el H7 y el H8 es una forma de indicar que hay una tolerancia, un ajuste por tolerancia, ¿ya? Entonces, el H7 y el H8 es la tolerancia del agujero, ¿ya? Entonces, cuando se habla de H7 y H8, hay que echar a una tabla de tolerancia para agujeros y las letras mayúsculas representan las tolerancias para los agujeros y las letras minúsculas representan las tolerancias para los ejes, ¿ya? Entonces, ahí debería ir metido un eje y ese eje debería tener una tolerancia, ¿no es cierto?, que le permita entrar en ese agujero, ¿ya? Y esas tolerancias se dan en centésimas, y eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan más o menos entrando en calor de las menciones. El H7 y el H8 son tolerancias de ajuste o de fabricación, o sea, cuando ciertas piezas se fabrican en serie, por ejemplo. Entonces, el H7 a mí me indica, de acuerdo al diámetro, significa que ese agujero puede ser de 30, supongamos que son milímetros, 30 milímetros, con una tolerancia de 0,01 de mayor diámetro o de un 0,02 de menor diámetro. ¿Me explico? Un más 0,01 y un menos 0,02. O sea, puede ser un diámetro menos de 30, puede ser un 29,99 o puede ser un 30,001, ¿ya? Entonces, eso significa el H7. Entonces, para el efecto de mecanizado, de taladrado, etc., cuando yo tengo un agujero que tiene 30 H7, significa que ese agujero al fabricarse puede ser o de un diámetro un poquito mayor o de un diámetro un poquito menor dentro de la tolerancia que está establecida, ¿ya? Entonces, eso significa las letras H y, ¿ya? Entonces, y después, ahí tenemos una forma, un tipo de identificación que es interesante. Después tenemos todas las líneas, digamos. Entonces, la distancia total que hay entre este punto que está aquí, ¿ya?, y este otro punto que está acá. Entonces, la distancia total va a ser la suma de 40, y hay un 40, acá tengo 40 también, más 40, más este pedazo que está aquí, que coincide más o menos con ese. Soy exactamente coincidente, pero aquí tengo 100, debería ser más 100, o sea, aquí esa distancia debería ser de 180, digamos. ¿Ya? Eso es lo que estoy deduciendo ahí. Pimiento, no, esa distancia es de 160. 160, porque esa distancia aparece acá arriba. Y acá arriba aparece la distancia esa entre este punto, y ese punto que está ahí, ese punto que está acá, que son los puntos de aquí al punto de acá, ¿ya? Esos son 160, no son 180. 160. Entonces, esta distancia que está aquí, entre este punto y este punto que está acá, no es 100, sino que es 80. Ok. Aquí tengo yo 80. Y eso no aparece marcado. Entonces, esa distancia hay que deducirla. Cuando no están marcadas, hay que deducirlas, ¿ya? Porque es la única manera de poder tener claro cómo es el dibujo, ¿no? Después, aquí en otra parte, aparece una notación que es 4 por N12. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí aparece, aquí aparece 2x, significa que son 2 veces, aparece esta cuestión, entonces aparece aquí, y la otra la que está acá. Esto también debería tener lo mismo, debería ser también diámetro 30 H100. Sí, que tengo dos agujeros que tienen la misma anotación, por eso se coloca 2, se marca en un solo agujero, pero si se lo entiende que considera este otro, ¿no?
En cambio, este tiene solamente 40H, porque es un solo agujero, no hay más. Y después tengo un 4 por M12. El 4M12 significa que yo tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 agujeros. Y si ustedes se dan cuenta, los agujeros que adentro tienen un calado. ¿Ya? Ese calado, ¿qué es lo que representa? Significa que estos agujeros tienen hilo para tornillos. ¿Ya? Y el hilo para tornillos que se está usando es un hilo M12. M12 es para esos agujeros donde van tornillos. ¿Ya? Y el 30 debe ser solamente el largo del perno, el largo del orificio, del perno. Entonces ahí tenemos 4 M12, que son por los 4 agujeros que llevan tornillos. ¿Ya? Y el resto ya son todas dimensiones de distinto tipo. Entonces que ustedes se van encontrando ahí las líneas de referencia y por supuesto que las líneas más cortas van al interior y las más largas van hacia el exterior. Ya se sigue la rutina en sí. Y hay ciertas mediciones que se tienen que marcar aquí adentro, por ejemplo, el 60 se marca adentro, el 16 se marca adentro, el 100 se marca adentro, porque no hay manera de sacar esa medición hacia afuera. ¿Ya? Entonces se complica un poco eso. ¿Entiendes, no? Sí, profe. Ya, ahora este mismo dibujo, como ejercicio, sería bueno que lo hicieran en la casa, en el código ASA, para poder ejercitarse. Háganlo en la casa y ahí tienen todas las medidas y si lo pueden hacer a escala, mejor todavía, para que vivan la experiencia de hacer un dibujo a escala con todas las medidas, a ver cómo les queda. Entonces hacen las 3 vistas, considerando, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la forma de este dibujo. Y si usamos el código ASA para hacer este dibujo y consideramos que esta va a ser la cara principal, esta es la cara principal, yo les voy a dar una pauta, por ejemplo, la cara principal, ¿cómo sería? Para empezar, siempre cuando hay dibujos así tan raros, lo que uno hace es dibuja un rectángulo completo, ¿ya? Un rectángulo completo, y en este caso el rectángulo tendría 160 milímetros, ¿ya? Y la altura total del rectángulo son 120 milímetros. 120 milímetros, que sería este valor que está aquí, ¿ya? 120 y 160, ya tengo el largo y el alto del rectángulo. Y después, ¿qué otra cosa tengo? Aquí tengo yo un montón de medidas. Tengo, por ejemplo, una medida de 40, entonces aquí tengo 40, y puedo trazar una línea 40, y tengo 40, y tengo 40. ¿Ya? Después de esos 40 tengo yo otra medida que es de 36, acá tengo 36, ¿no? Aquí tengo 36, que es lo que me está marcando aquí, 40, 36, y la diferencia no queda para arriba, ¿ya? Pero esas líneas me van dando las referencias, ¿ya? Después, por ejemplo, aquí yo tengo 30. Ese 30 me dice que este punto está 30 metros más adentro, 30 milímetros más adentro a partir de ese punto acá. Entonces, en esta línea que está aquí abajo, de esta, yo aquí marco 30, marco 30 aquí, y uno ese punto con este punto, ¿ya? Y ahí tengo marcado este ángulo de aquí, lo marqué sabiendo que yo tengo una distancia de 30 hacia el interior, ¿ya? Y al otro lado, acá también tengo una inclinación hacia adentro. Y esta inclinación es de... ¿Cuánto es la inclinación? Si no tengo el dato, tengo que calcular cuánto es esta distancia. Entonces, si aquí yo tengo 100, tengo 100, y aquí tengo 30, entonces, ¿cuánto tengo acá? 30, obviamente. 100, si aquí también marco 30, ¿ya? Marco 30 y aquí marco la pieza acá, ¿no es cierto? Y ahí pum, llegamos a ese punto, 30 y 30, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya parte del dibujo,
Aquí después yo tengo una pieza que es de 40. Aquí marco 40 yo, 40 aquí, abajo. Y aquí abajo también marco 40. Esto lo subo aquí y aquí tengo yo, ¿no es cierto? Tengo la parte esta de abajo. El orificio este está a 40. A 40 está el orificio, entonces aquí va la mitad son. Y eso tiene un diámetro de 30, entonces aquí va 40 y aquí va el orificio, justo me lo pongo aquí, ¿no? No. A ver, ¿cuánto está eso? 50, 80. Entonces 50, 80 por aquí va el eje central del agujero, ¿no? Entonces aquí va el eje central de aquí. Y bajo ese eje central, aquí va montado ¿cómo se llama? Este vecino también de aquí dibujo yo el diámetro de 30. Que tiene este agujero, entonces aquí tiene 30 y 30 son 15, aquí más o menos me daría eso. Y ahí me da el agujero del agujero que estoy mirando, que es ese. Si esto, entonces, si yo tengo 40, ese 40 lo subo acá arriba, yo subo también aquí, este punto subo, punto 40, y de ahí tengo yo 86, aquí lo subo hasta aquí, ¿ven? Ahí lo subo ese punto, ¿no? Y de ahí me voy a hacer esa con 100, aquí tengo 100, y 100 llega un poquito más acá de eso, ¿no? Y ahí bajo eso, así, ¿ya? Entonces, esta pieza, voy a empezar a eliminar algunas líneas, no, todavía no. Entonces ahí tengo ya la figura más o menos. Acá tengo, por ejemplo, otra pieza, esta que sobresale aquí, y esa está a una altura de, también está a la altura de 36, está a la misma altura de la otra. Entonces aquí tengo la altura de 36, aquí tengo esta pieza que va aquí, ese sale, y aquí va el orificio, un orificio que va hacia adentro, digamos. No sé hasta dónde llega el orificio ese, pero lo vamos a marcar aquí, más o menos por aquí, ¿verdad? Ahí, va por ahí, vamos a ver el superficie. Aquí va una línea de eje, ¿cierto? Una línea de eje que va junto con el eje. Entonces, esto sería el orificio completo por acá. Y después viene el orificio que está en el medio. Ese orificio tiene un diámetro de 40, así que es el orificio más grande. Así que va por aquí más o menos. Este seguramente llega hasta abajo, así que vamos a echar hasta abajo. Aquí. Después lo pintamos acá un poco más acá. Hasta ahí vamos a llegar a ese edificio. Y ya eliminamos esta línea de referencia y ya no se va a usar. Porque la pieza, el edificio pasa hacia el otro lado. Y a su vez, acá tiene una entrada también. Entonces esa entrada también la dibujamos aquí con vida segmentada porque ahí va por abajo. No sé si salga al otro lado. Probablemente salga al otro lado. Pero no se ve, no se puede echar la figura. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los orificios de los pernos. Los orificios de los pernos están ubicados a 34 del eje central. 34 sería el eje central. Y el central tiene 40, 20. Entonces estos orificios van más o menos por aquí. Por aquí va uno. Y el otro va por acá. Vamos. Entonces aquí van los ejes de los pernos. Los ejes de los pernos van aquí. El eje perno va aquí. Y el eje perno va aquí. Entonces ahí dibujamos esta pieza de llama de esta manera. Entonces aquí dibujamos los edificios. Y no se olviden de que estos son tornillos, así que se dibujan todos los agujeros. Entonces se dibujan como
los orificios de los tornillos, que ya lo vimos la otra vez en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Cómo se dibujan los tornillos? Así van los tornillos. Y ahí están los agujeros de los tornillos. ¿Ya? No. Bueno, esto haciendo la escala debería salir mejor. Y ahora le borro yo las líneas auxiliares. Esta línea auxiliar se la borro aquí. Esta auxiliar se la borro ahí. Esta línea auxiliar se la borro acá. Es posible que al otro lado acá también exista esa pieza, o sea, la pieza más o menos estándar. Y a ver, esta pieza aquí desaparece. Esta pieza desaparece aquí. Esta pieza desaparece aquí también. Esta. Esta pieza. Y es posible que esta pieza, este agujero que traspasa aquí para allá sea también no sé si traspasa, porque en realidad, como dice 2 por, a lo mejor si traspasara para allá sería 3 por. Y se vamos a hacer los 2 por, aquí nomás, uno aquí y el otro acá, ¿ya? Bueno, ahí tenía más o menos la pieza vista de esta parte, ¿ya? Y ahí ustedes después completan las otras partes, digamos, según el código base. ¿Me parece? Como está dimensionado, ustedes van tomando las dimensiones y lo van haciendo de esa manera. Hagan ese ejercicio, háganlo a conciencia, con regla, papel y lápiz, porque eso les va a dar otra sensación de hacer un buen dibujo, digamos, ¿ya? Bueno, tomaron nota ya, debía nota. Profe, esto lo sube igual, ¿verdad? A la página. Este dibujo sí, tal como está aquí en la pantalla, sí, pero todo el dibujo que hice yo a mano alzada, ese no, ese queda en la pizarra, ¿no? Así Claro, claro. que ese dibujo espero que me haya seguido más o menos cómo se hace y haya seguido las instrucciones para realizarlo después en la casa, digamos, ¿ya? Bueno, para terminar ya, porque se nos está acercando la hora, vamos a avanzar un poquito más. Eh, Acá tenemos otras indicaciones, por ejemplo, en esta transparencia aquí aparecen ejemplos del uso de las líneas indicadoras. Cuando tenemos un agujero, ahí tenemos el R significa el radio de esa figura que es R15, ¿ya? Acá sale una indicación de la broca, y tiene una broca de 13 milímetros. Esa línea indicadora indica que aquí va, esto se hace con una broca de 15, de 13, y el radio de 15 corresponde al radio exterior. Aquí sale punta de flecha, línea de acotación. Son formas de ir, ¿cómo se llama?, representando dibujos, digamos, especialmente las curvaturas. Las curvaturas siempre se representan así. El radio 15 representa el radio exterior. Y aquí, si aquí se broca de 13, significa que este agujero tiene un diámetro de 13 milímetros. Entonces, el espesor que quedaría aquí sería de 2 milímetros, que es la diferencia entre los 15 y los 13, ¿ya? Por ejemplo. Después, en esta otra transparencia, tenemos un ejemplo esquemático, digamos, de una pieza donde aquí tenemos esa distancia es L, acá tenemos la misma distancia L, ahí tenemos la misma distancia L, está todo equidistante. Aquí tenemos la distancia S, otra distancia S, L, ¿ya? Entonces son estas distancias cortas quedan debajo y las distancias largas quedan arriba y ahí sale el radio de esta figura, ¿eh? El radio, y aquí salen los dos agujeros que tienen broca S, por ejemplo. Entonces ese diámetro del agujero, ¿ya?
y acá sale otra distancia más. Entonces, son distintas maneras de ir representando esta figura, y esta figura está hecha con el código ASA, porque esta pieza que está aquí gira en forma rara el código ASA, y ahí muestra la pieza esta que sale hasta acá, se ve de esa manera, ¿ya? Entonces, aquí estos agujeros que están aquí son los que aparecen acá. Bueno, todas estas son formas esquemáticas. Aquí, por supuesto, todos los L no corresponden a nada, sino que es para indicar de que aquí se marca una distancia, digamos. Ya, este es un dibujo muy esquemático. Después de este otro dibujo, acá ya sale una forma más clara. Aquí tenemos una especie de chaveta, donde el agujero aquí también es una broca de 13, y salen las dimensiones que tiene esta pieza, que es de 12,5 y de 12,5, o sea, 25 de ancho, ¿ya? Y aquí sale el diámetro de la pieza, que es de 64, ¿ya? Entonces, el diámetro completo, y aquí sale el agujero al medio, ¿eh? Y ahí sale la figura esta media rara, y es como una chaveta, digamos. Sale el espesor de la pieza, ahí está el orificio del medio y el total de la pieza esa. Entonces, son distintas maneras de ir representando una figura. Acá tenemos una cosa parecida, y aquí, ojo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nosotros en esta pieza que está aquí tenemos, ¿cómo se llama? Aquí aparecen dos dimensiones, 23,84 y 23,92. ¿Qué significa eso? Significa de que esta pieza tiene una cierta tolerancia, ¿ya? Tiene una cierta tolerancia, entonces esta tolerancia la da estos dos valores. O sea, el valor máximo de esta pieza es 23,92 y el valor mínimo es de 23,84, ¿ya? Entonces, entre un diámetro máximo y un diámetro mínimo se acepta la tolerancia. Aquí está la tolerancia. No está marcada con H o cosas así, pero está marcada con valores, ¿ya? Entonces, esta pieza cuando se maquinean, se meten al torno o se fabrican, traen estas dimensiones. Entonces, cualquier dimensión que esté entre 23,92 y 23,84 se considera aceptable para esta pieza, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, ¿ves? El espesor de esta otra pieza acá también varía entre 9,18 y 9,26, ¿ya? Que es la tolerancia para este diámetro. Y este diámetro que está aquí también tiene dos valores, 19,44 y 19,36. También tiene otra tolerancia. Entonces estas piezas son las que cuando se fabrican, se mandan a fabricación a un torno, ¿no es cierto?, a una tornería o a otra empresa. Entonces, cuando leen el plano de la pieza, el tornero sabe que tiene esta tolerancia para jugar, digamos, y cuando hace las mediciones con el pie de metro, pues él va acomodando, digamos, las piezas. Y a veces, si tiene muchas piezas que hacen iguales, entonces cuando parte trabajando la pieza con una herramienta y hace una, dos, tres, cuatro, ya como la pieza número 20, la punta de la herramienta se ha ido desgastando un poquito, entonces también eso va incidiendo en las mediciones, digamos, ¿ya? Así es que, y acá en la esquina ahí, por supuesto, hay un chaflán, ahí que tenemos un ángulo que es de 45 grados, ¿ya? Y el espesor, y el 0,8 representa esa distancia que está ahí, esa es la distancia que tiene la pieza, digamos, que es el 0,8, y el chaflán es el ángulo, ese ángulo que está acá, ese ángulo que está aquí, ese es de 45 grados. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de identificar las piezas y de marcarlas, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de identificar piezas. Por ejemplo, cuando se dibujan piezas, aquí, por ejemplo, aquí yo tengo un prisma. El prisma es una barra que tiene sección triangular. Entonces, cuando esa barra o el prisma lo miro de arriba, se ve de esta forma, y cuando lo miro de costado, se ve de esta forma. Cuando esto lo miro de arriba, ¿no es cierto?, lo veo de esa forma, y después en un cilindro, y después lo veo de esta otra forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un orificio en medio.
Y cuando tengo un cono, el cono se ve de esta forma de costado y se ve de esta forma, digamos, vista de arriba. Ahora, el cono y el cilindro, esta vista es igual, se ve igual, incluso se dibuja igual. Por eso que existe la otra vista que nos clarifica si es un cilindro con agujero o si es un cono, ¿ya? Por eso hay que tener las dos vistas para estar seguro a qué corresponde. Y acá tenemos esta vista que está aquí, esta que está aquí, por ejemplo, esta y esta de aquí arriba son vistas, así se ven iguales, pero eh, vista de arriba está Capia, porque es una pirámide que, que tiene base cuadrada. Entonces, hay figuras que se parecen. ¿Ve? Estas se parecen en ese sistema y estas dos se parecen en este otro sistema. ¿Ya? Y estas dos cuadrados, si yo no le hiciera el achurado interior, estas dos piezas también se verían más o menos parecidas. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno mira, por eso que hay que ver con dos y tres ojos, digamos, las piezas para poder identificar exactamente cómo es una pieza, si es cónica, si es cilíndrica, si es piramidal o si es un tipo prisma, por poner un ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una esfera. Si yo a una esfera le saco un pedacito de esfera, vista de costado se ve así y vista de frente se ve de esta otra manera. ¿Ya? Entonces, y también esta así se vería como esta pieza que está ahí, se vería como un cono, ¿ya? O un cilindro. Si yo la veo así, se vería más o menos parecida, pero esta vista de costado a nosotros nos indica cómo es la pieza realmente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un diámetro 25 y ahí tenemos el corte de 17, ¿no? Esto ya es un poquito más complicado porque aquí estamos mostrando ¿cómo se llaman? Varias poleas, ¿ya? Y todos los centros de polea están a cierta distancia. Todas las medidas aquí, además, aparecen en pulgadas, en pies y en pulgadas. Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen 2 pies, 5 pulgadas, un pie, 6 pulgadas. eh, entonces, aquí aparecen todas en pulgadas. Un pie, 11 pulgadas, un pie, 0 pulgadas, 3 pies, 2 pies, 6 pulgadas. eh, y aquí salen puras dimensiones lineales en pulgadas, ¿ya? Acá tengo una pulgada y ustedes, como ustedes pueden ver, los centros de cada uno de estos ejes de polea, estos centros están a todas a cierta distancia, porque este centro está a 4 pies, 5 pulgadas de este otro centro acá, ¿ya? Y a su vez este que está aquí está a 2 pies, 5 pulgadas, este otro acá. Entonces son dimensiones que cambian y después están las alturas. ¿A qué altura está este de ese? ¿A qué altura está este de este? ¿A qué altura está este de este otro? Y así empieza uno para ir acomodando las piezas y poder armar, digamos, ¿cómo se llama? Este jaleo de centro. Entonces están los centros. Cuando aparece la figura, una redondelita con una raya así, significa que estamos hablando de diámetro. Entonces aquí yo tengo un diámetro estamos hablando de pulgadas, sería un diámetro 9 pulgadas. Aquí estamos hablando de un diámetro de 4 pulgadas y media, un diámetro de 10 pulgadas 50, un diámetro de 6 pulgadas, y así. Todos los diámetros aparecen con este simbolito es el símbolo que se usa para representar el diámetro y que esto viene de la época de los alfabetos griegos, ¿ya? Entonces, cuando se hace un dibujo, hay que tomar, y está con todas estas dimensiones para dibujarlo y todo eso, hay que partir de una base y después ir acomodando y colocando una serie de líneas auxiliares hasta que usted logra hacer el dibujo completo, ¿ya? Bueno, después después tenemos acá otra figura también, esta ya tiene menos cosas.
pero a veces las figuras que no tienen muchas cosas son las más complejas de dibujar. Porque una pieza que tenga mucha información, aquí lo que nos muestran es que hay una figura que tiene una forma geométrica y aquí tiene un ángulo. Entonces, junto con las cotas lineales que se pueden formar, también hay un ángulo de esta pieza que va hacia arriba, ¿ya? Entonces uno puede variarle todos los datos y con el ángulo uno define la pieza como es, ¿ya? En esta otra pieza que está aquí, nosotros podemos diferenciar, ¿no es cierto?, la distancia de los ejes. Ahí están L1 y L2, que son la distancia de los ejes a las distintas referencias, ¿ya? Y después tenemos esta pieza que está aquí, que ya es un poquito más complicada, porque esta pieza es la que vamos a ver después en las próximas clases, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta pieza nos representa a nosotros, nos representa, por ejemplo, aquí hay un agujero, ese agujero que está aquí, ese agujero tiene este agujero que parte de este punto hasta este otro punto que está acá abajo, entonces tiene dos dimensiones. Nuevamente entramos a las dos dimensiones y tenemos un diámetro de 44-45 mínimo y de 44-60 máximo. Este diámetro que está aquí es de 36 nomás, no acepta tolerancia. Acá tengo otro diámetro con tolerancia que me da entre 20 y 20,13 y el diámetro exterior me da otra tolerancia que es de 31,6 a 31,8, ¿ya? Y después, ¿cómo se llama? Aquí tengo un espesor de 6, acá tengo un espesor de 15,5, ¿ya? Entonces, hay distintos valores y cada uno de estos valores que tiene esta pieza significa que tiene 15, 22, 32, 41, pero estas son piezas que no tienen tolerancia. En cambio, esta otra que tiene tolerancia sí hay que respetarla, digamos, ¿ya? Y acá aparece el disco, ¿no es cierto?, con sus distancias entre centros de 8 por 45 grados. Entonces significa que hay 8 piezas que están dispuestas a 45 grados una de la otra, ¿ya? Para poder, digamos, usarla con todos los tornillos, los orificios que aparecen aquí, digamos, ¿ya? Eh, y después esta pieza aparece con una serie de normas de dibujos como estos que están aquí, y eso los vamos a ver en la próxima clase ya, porque estos representan, es toda una simbología, ya no nos queda tiempo ya, es toda una simbología que nos representa esto en relación a la base, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y después, en la próxima clase vamos a ver cosas como esta también. Acá tenemos, aquí tenemos una forma de las tolerancias. Entonces, en esta transparencia, nosotros podemos distinguir, por ejemplo, aquí podemos distinguir dos cosas. Uno, distinguimos un eje, que este que está aquí, este es un eje, ¿ya? Y acá tenemos, esto que está aquí representa un orificio, ¿ya? Entonces, este orificio tiene aquí una temperatura inferior, que es temperatura inferior, ¿ya? Aquí tenemos la temperatura superior, la temperatura, la parte superior, digamos, del diámetro superior. Entonces, y la tolerancia va a ser la diferencia entre las dos, ¿ya? Y el eje, y este es en azul, aparece lo que se llama la línea cero, que es la línea de referencia para toda esta cuestión, ¿ya? Y este orificio que está aquí, entonces el orificio este tiene un orificio máximo, que tiene ese diámetro máximo y este diámetro mínimo. Y el eje tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Entonces, entre
el diámetro máximo y mínimo del agujero y entre el diámetro máximo y mínimo del eje, tiene que haber una tolerancia, ¿ya? Y esas tolerancias son las que se dan en estas tablas que yo le hablé, donde aparecen las tolerancias de los ejes y aparecen las tolerancias de los orificios. Y las tolerancias, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir, depende del tipo de tolerancia, nos van a decir si la tolerancia es para una cosa, una pieza móvil, ¿ya? Va a ser para una cosa que va a tener que entrar ajustada, o va a tener que ser una tolerancia por interferencia, en lo cual yo voy a ajustar dos piezas para que no se muevan una de la otra. Son las tres formas de aplicar el tema de las tolerancias, ¿ya? Y dependiendo de la tolerancia, es si una pieza tiene mucho vuelvo o si es una pieza que está apretada por mucha presión, ¿ya? Así que eso sería por el día de hoy. Ya estamos en la hora, con la hora las 4:30, como hemos dicho. Así es que eso sería. Profe, ¿Duda? la próxima semana está fijada la prueba, esa va. Estas últimas materias no, estas dos son de introducción al tema que viene. Yo creo que voy a entrar hasta esta transparencia que está aquí, de aquí hacia atrás, digamos. Estas dos últimas son un avance de lo que viene, ¿ya? ¿Estamos? Gracias. Ya, nos vemos entonces, prepárense, estudien, hagan el ejercicio este que yo les di, Profe, esta profe, pieza, presente, por háganla. ¿Ah? ¿Quién me habla? ¿Me voy a hacer presente, por favor? Michael Soto tenía problemas con el link de ingreso ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? ¿A qué hora se conectó usted? a las 2:20. Pues ya había pasado Michael, mi nombre, así que no me puedo interrumpir. Michael Soto. hace rato yo lo pasé. Sí. Ya. Eso. ¿Alguien la condición de Michael Soto? Gracias. Ya, vale. Soto. Ya. Carrera, Aguilar, Díaz. Ya. Sería todo entonces. Nos vemos la próxima clase para la prueba, ¿ya? Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Ok. Hasta luego.